Buenas tardes con todas y todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas Sí. tardes, no sé si se lo escucha. Gracias, chicas y chicos. Estoy hablando bajito un ratito porque estoy en la oficina dando las clases y una compañera también está en una charla. Solo unos minutitos nada más. Por favor, les voy a pedir que enciendan su cámara. Por favor, un ratito. Que todo esto va a quedar plasmado, que se le va a enviar por oficio, que se le va. Entonces, yo creo que todos hemos pasado. ¿Sí se me escuchó? Gracias. Siempre nos queda. Llamarle a esa persona, conversar, porque siempre... Eric, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? Usted no está en clase. En el peor de los casos vamos a poner el nombre feo, amonestación, pero es verbal. Y después de haber... No le escucho. Por favor, encienda el micrófono. No actúa diferente. Estoy llegando a mi casa. Estaba viajando. No, me parece gracioso, Eric. Recuerda que estamos en clase. Sí, discúlpeme, tuve un imprevisto y tuve que regresarme Y bueno, a la ya allí se preparan los correctivos. Ya no podemos hablar de mucho tiempo, porque ya a días de junio ya vamos con la nota 2. Julio. Es preferible, como les dije, chicas y chicos, que no estén, no se conecten si no pueden asistir, porque ya saben que en cualquier momento les pido que encienda la cámara y si es un poquito incómodo, aparte que tampoco usted entiende, ¿no? O me va a poner atención, eso es prácticamente en vano el hecho que usted está. ¿Sí o no, Laker? ¿Qué opina usted? Pero Pablo, ese es el propósito. Sí, ingeniera, tiene toda la razón. Gracias, Laker. Yo veo que usted está muy contento y eso me alegra mucho. Gracias, chicas y chicos. He capturado la pantalla. Por favor, apaguen sus cámaras. Ahí sí usted tiene toda la autoridad para plasmar por escrito estas cosas. Eso quería mencionar. Muchas gracias por su tiempo al escuchar. Gracias. Listo, chicas y chicos. Vamos a continuar con la temática iniciada, ¿no es cierto? Que fue el Código Orgánico del Ambiente. Simplemente como una parte, una recompilación y un resumen de la última clase, recordemos que hicimos uso del SUIA. Analizamos, ¿no es cierto?, las categorías de los impactos. Sabemos que cada categoría de impacto tiene también una categorización en el Sistema Único de Información Ambiental. Ustedes ya saben eso. Saben que existe también un catálogo de actividades económicas que registran igual esa categoría de impactos. Entonces, ¿por qué trabajamos con base en el análisis del SUIA? Es porque hoy voy a explicarles la estructura general del Código Orgánico del Ambiente. Y dentro de uno de los puntos de análisis del Código Orgánico del Ambiente estará el capítulo 2, que es la parte administrativa. Y dentro de la parte administrativa entra el Sistema Único de Información Ambiental, el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, que vamos a hablar, y también en el capítulo, en los capítulos siguientes, vamos a hablar de calidad ambiental. Y ustedes ya también comprenderán que dentro de calidad ambiental está inmerso, ¿no es cierto?, SUIA. Acordémonos que dentro del SUIA hacemos hincapié a lo que es calidad ambiental. ¿Se acuerdan los ejes en los que estaba estructurado el Ministerio de Ambiente? Sí, cuando ingresamos a la página del SUIA. Entonces, les había dicho la clase pasada que hay que ponerle énfasis a calidad ambiental, porque uno de los capítulos una de las secciones, más bien dicho, del Código Orgánico Ambiental, de los títulos en específico, sí, es del SUIA es de calidad ambiental. Y ahí toco SUIA y SUMA, de lo cual nosotros ya tenemos conocimiento. Ahora bien, entonces permítanme, vamos a compartir la pantalla y empezamos con la parte, ¿sí?, del SUIA, perdón, del Código Orgánico del Ambiente.
Quiero que me confirmen, por favor, si sí se me están escuchando bien. ¿No estoy hablando muy bajito? ¿No estoy hablando muy bajito? Sí, se escucha así. Ya, perfecto. Gracias. Empecemos entonces. El Código Orgánico del Ambiente, siguiendo la pirámide de Kelsen, tiene, ¿no es cierto?, como base referencial a la Constitución, ¿sí? Entonces, a partir de la Constitución, acuérdense de la pirámide de Kelsen, nace las leyes orgánicas, en este caso es el Código Orgánico del Ambiente. Amo más es una forma también de hacer hincapié a lo que son los acuerdos y normas internacionales, ¿no? Si ustedes alguna vez se percatan o se encuentran con estas siglas, AMUMAS hace referencia a todo lo que son acuerdos, decretos, tratados internacionales. Dentro de lo que involucra el Código Orgánico Ambiental como tal, tenemos 3 ejes, ¿sí? Voy a editarle aquí. Tenemos 3 ejes en el código. No se confundan con los ejes del Ministerio de Ambiente que vimos la clase pasada. 3 ejes importantísimos que maneja el Código Orgánico Ambiental. Calidad ambiental. Bueno, voy a ponerles una flechita. Ya tenemos calidad ambiental como tal, primer eje. Segundo eje, todo lo que tiene que ver con conservación. Tercer eje del Código Orgánico Ambiental, lo que es régimen institucional. ¿Sí? Entonces, miren, este esquema gráfico que ustedes ven en la pantalla es la estructuración del Código Orgánico Ambiental en ejes: calidad ambiental, conservación y régimen institucional. Los ejes que vimos la clase anterior, el día martes, son los ejes estructurales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para que quede claro este punto. Entonces, dentro del Código Orgánico Ambiental, en el primer eje, que es calidad ambiental, se toma en consideración lo que es la prevención, lo que es el control de la contaminación, ¿sí? Todo lo referente a prevención y a control de la contaminación está basado en calidad ambiental. En el segundo eje, que es conservación, hacemos uso, ¿no es cierto?, de esos mecanismos de conservación como tal, perdón la redundancia, y todo lo que tiene que ver con el uso sustentable de los recursos. Y en el tercer eje hablamos del régimen institucional, que son las competencias del sistema de gestión, del sistema descentralizado de gestión ambiental. Eso significa SDGA, ¿no? Son las competencias del sistema descentralizado de gestión ambiental. Por favor, ustedes vayan considerando esta aclaración. SDGA, porque ya vamos a hablar más adelante del SDGA, es el sistema descentralizado de gestión ambiental como tal. Entonces, primer eje, calidad ambiental, vuelvo y repito, todo lo que tenga que ver con prevención y con control de la contaminación. El segundo eje, que es la conservación, con los mecanismos de conservación y de uso sustentable, tal como pueden observar. Y en el tercer eje del Código Orgánico Ambiental tenemos lo que es el régimen institucional, que aplica al sistema descentralizado de gestión ambiental, ¿sí? Y el cambio climático y la educación ambiental y la investigación son ejes transversales para calidad ambiental, para conservación y para régimen institucional. O sea, que en el eje de calidad ambiental podemos hablar de cambio climático correctamente, en conservación cambio climático correctamente y en régimen institucional cambio climático exactamente. ¿Sí? Igual pasa con educación, con educación ambiental y con investigación. Es transversal a estos 3 ejes que ustedes pueden apreciar en este momento. Esta primera lámina es una referencia de toda la estructura compleja del Código Orgánico Ambiental, ¿sí? Del Código Orgánico del Ambiente. Y simplemente para resaltar, recordar que vamos a manejar las siglas COA, como están viendo en pantalla, para este código. No manejemos COA, ¿sí? Porque existe el Código Orgánico Administrativo también en nuestro país. Entonces, para no generar confusión, se maneja así, ¿ya? CODA, Código Orgánico del Ambiente. Son imágenes no estructuradas por mí.
Aquí tienen en la pantalla un esquema de la legislación ambiental, ¿no es cierto? De la legislación, más bien dicho, aplicable a calidad ambiental. Entonces vamos con el primer eje, ¿no? Vamos con este primer eje. Voy a ponerles aquí el número 1 para que ustedes comprendan o recuerden que estoy haciendo referencia al primer eje. ¿Sí? El primer eje que era la calidad ambiental. Entonces, este esquema de calidad ambiental nace o está sostenido, más bien dicho, por la Constitución, ¿verdad? Igualito, miren como siempre la pirámide de Kelsen nos va a ir acompañando. Tenemos la Constitución del Ecuador, ¿sí? Que de ahí surgen los fundamentos. En la parte inferior a cada componente van a encontrar, ¿no es cierto?, qué es como tal. Entonces, si no se alcanza a leer, les voy explicando. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador, de la cual surgen los fundamentos para elaborar y estructurar el Código Orgánico del Ambiente. Luego tenemos los instrumentos internacionales, que es sustentado, ¿no es cierto?, en la misma pirámide de Kelsen, que son las AMUMAS que les había mencionado, los acuerdos, los tratados internacionales. Y finalmente, debajo de los acuerdos y tratados internacionales tenemos las leyes orgánicas. En este caso, el CODA, ¿sí? El Código Orgánico del Ambiente. Esta es una ley principal. Se conoce como una ley principal para todo lo que es la competencia ambiental. Es la mayor, es la ley mayor, es la ley madre para todo lo que tiene que ver con ambiente. No hay nada superior para el ambiente que el Código Orgánico Ambiental. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, si ustedes pueden percatarse, si alcanzan a leer, está colocado principal, porque es una ley principal para el ambiente. Pero el Código Orgánico Ambiental está sustentado en leyes complementarias, ¿no es cierto? Es la pirámide de Kelsen lo que están viendo aquí, pero es representada de manera horizontal, no triangular. Entonces, en el Código Orgánico Ambiental también se sustenta, ¿no es cierto?, en leyes complementarias y en políticas ambientales. La intención de este esquema gráfico es resaltar que existen en nuestro país directrices, ¿sí? Directrices, o sea, coadyuvantes al Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico Ambiental derogó a muchísimas leyes complementarias que existían en el país antes del 2017, pero todavía algunas sirven de soporte para este Código Orgánico Ambiental, ¿sí? Entonces, el Código Orgánico Ambiental se sujeta en políticas ambientales. Por ejemplo, dentro de estas políticas ambientales es importante que nosotros comprendamos cuáles son. Hay un reglamento, ustedes ven aquí RG-CODA, que es el reglamento al Código Orgánico Ambiental. ¿Me atienden aquí, por favor? Tenemos, ya van a ver, ya les voy a entregar el PDF del código. Tenemos el Código Orgánico Ambiental, pero también tenemos un reglamento al Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico Ambiental y tenemos un reglamento al Código Orgánico Ambiental. Y los dos se tienen que trabajar, ¿sí? Son el uno, el Código Orgánico es general y el reglamento al Código Orgánico Ambiental es complementario, no complementario, más bien dicho, es más específico, porque el reglamento del Código Orgánico Ambiental indica, ¿no es cierto?, cuáles son los principios más técnicos. El Código Orgánico Ambiental es la madre y el reglamento al código es mucho más específico. Son todas las directrices técnicas que se deben seguir en torno al manejo ambiental y la calidad ambiental. Pero también como política coadyuvante al Código Orgánico Ambiental, tenemos, ¿no es cierto?, reglamentos sectoriales, les puse aquí. ¿Cuáles son, por ejemplo, los reglamentos sectoriales que sostienen el Código Orgánico Ambiental? En nuestra aplicabilidad, muchos, pero les voy a mencionar los más importantes para su ejercicio profesional. Primero es la RAOE, ¿sí? Ya, bueno, sus siglas las iré representando después, cuando lleguemos a ese punto, pero les escribo en pantalla. ¿Sí? RAOE, que significa el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador.
¿sí? Entonces tenemos un reglamento sectorial, sectores, ¿no es cierto? El ambiente tiene diferente, el manejo de la calidad ambiental del ambiente tiene diferentes sectores estratégicos. Minería, hidrocarburos, energía. Entonces, esos son los tres principales sectores dentro de calidad ambiental para cuales aplican reglamentos específicos. Uno de ellos es la RAOE, permítanme repetir, Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Tenemos, ¿no es cierto?, el reglamento de minería, tenemos el reglamento de electricidad, energía y electricidad. Eso, tres elementos fundamentales, ¿ya? Son tres elementos fundamentales para estudiar el Código Orgánico Ambiental también. Y asimismo, dentro de estas políticas contamos con normas secundarias. Estas normas secundarias son aplicables solamente a nivel nacional, de igual manera, y son adjuntas a la RAOE, al reglamento de minería, al reglamento de electricidad. Miren cómo se van conectando. O sea, CODA, que es el código, ¿no es cierto? Debajito del CODA podemos usar políticas ambientales. Tenemos el reglamento, tenemos la RAOE, el reglamento de minería y tenemos el reglamento de electricidad. Y debajito de estos reglamentos tenemos normas secundarias. Normas secundarias, ¿qué significa una norma secundaria? En este caso, apoya a los reglamentos sectoriales, ¿sí? Y es aplicable a nivel nacional como tal. Entonces, hay una norma secundaria, que es una norma técnica que más se emplea en nuestro país y en su ejercicio profesional, que se llama TULSMA, que es el texto unificado de legislación secundaria medioambiental. ¿Sí? ¿Qué encontramos en las normativas secundarias? Ojo, tanto en reglamentos sectoriales como en normativas secundarias, encontramos tablas. Por ejemplo, en el reglamento sectorial de hidrocarburos nos dice cuál es el proceso de regularización de las actividades hidrocarburíferas. ¿Cuáles son las etapas de explotación, mejor dicho, cuáles son las etapas de actividad hidrocarburífera? Por ejemplo, eso nos dice la RAOE. Pero para saber cuáles son los límites permisibles, ¿no es cierto?, de hidrocarburos totales de petróleo, por ejemplo, en el suelo, tenemos una norma técnica, ¿sí? Entonces, dentro de la RAOE se abren ramales, que generalmente son normas técnicas. Y hay una que no se deriva de la RAOE, sino que es externa a la RAOE, que es general para el ambiente, que se llama Texto Unificado de Legislación Secundaria Medioambiental. Ojo con lo que voy a mencionar. Este TULSMA que ven aquí en la pantalla ya fue derogado por el Código Orgánico del Ambiente. Fue derogado, es decir, fue absorbido por el Código Orgánico del Ambiente. Porque, ¿qué nos indica? Que el Código Orgánico del Ambiente deroga a todos los reglamentos y todas las leyes que enuncian principios que ya están especificados aquí en el CODA. Sin embargo, hay criterios técnicos y hay tablas que todavía no han sido actualizadas. Hay tablas que con parámetros, ¿no es cierto?, con límites permisibles de pH, de turbidez, de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno según el punto de descarga o según la actividad humana, que todavía no constan actualizadas en el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, todavía se manejan estas tablas del TULSMA, sobre todo el libro 6, anexo 1, ¿sí?, del TULSMA. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto de dónde saco? Yo les pido de la manera más comedida, no se asusten, porque vamos a ir trabajando el TULSMA, vamos a ir manejando la RAOE según avanzamos en los capítulos de legislación. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, en la temática está especificado, ¿sí? RAOE, ley de minería, ley de electricidad, y dentro de todo lo que son normas técnicas y problemática ambiental, hablo del TULSMA. ¿Para qué me sirvió esta lámina entonces? Para que comprendan que el Código Orgánico del Ambiente no está solo, que el Código Orgánico del Ambiente por su cuenta sola no puede ser aplicable, necesita sostenerse en otras políticas, en otros reglamentos, en otras normativas, para que sea, ¿no es cierto?, eficiente en nuestro país. Dentro de la publicación en registro oficial del Código Orgánico del Ambiente tenemos que está
publicado en el suplemento número 938 del 12 de abril del 2017, ¿sí? Y ha estado en vigencia y entró en vigencia el 13 de abril del 2018. Miren, se publicó en registro oficial en el 2017 y un año después entró en vigencia. ¿Ya? Sabemos entonces que es una ley marco, ¿no es cierto?, que está regulando todo este campo administrativo ambiental y tiene dos objetos, chicas y chicos. ¿Cuáles son esos objetos? Primero, garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado. Y el segundo objeto que tiene el Código Orgánico del Ambiente es, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de la naturaleza. Y acuérdense que estos objetos, ¿de dónde nacieron? De la Constitución, ¿sí? Cuando hablábamos de los derechos de la naturaleza. Entonces, el objeto de la ley del Código Orgánico del Ambiente son dos. Primero, garantizar el derecho de las personas. Acordémonos siempre que las personas son el eje fundamental, ¿sí? Garantizar el derecho de las personas, ¿para qué? Para vivir en un ambiente sano, para vivir en un ambiente equilibrado, ¿no es cierto? Y segundo objeto de este Código Orgánico del Ambiente es garantizar los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza es sujeto, ¿no es cierto?, de derechos. Entonces es garantizar los derechos de las personas y garantizar los derechos de la naturaleza. Y como les mencionaba, el Código Orgánico del Ambiente deroga, o derogó, más bien dicho, ¿qué significa derogó? Absorbió, eliminó. Sí, descartó, no eliminó, descartó leyes que en nuestro país existían previo al 2017, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron estas leyes derogadas por el Código Orgánico del Ambiente? Había una ley que se llamaba Ley de Gestión Ambiental, que no era una ley orgánica. Según la pirámide de Kelsen, era una ley, sí, ordinaria. Entonces, era la Ley de Gestión Ambiental, que ya fue derogada por el Código Orgánico Ambiental. Fue derogada también una ley denominada Ley de Prevención de la Contaminación Ambiental, ¿sí? También fue derogado el código de esta ley, ¿sí?, de prevención de la contaminación, que protegía lo que era la biodiversidad. También a la codificación, a la ley para la preservación de las zonas de reserva, a la ley forestal, la conservación de áreas naturales, tal y como ustedes pueden leer a partir. Y derogó varios artículos de la Ley Orgánica de Salud. Por eso, cuando analizamos la Ley Orgánica de Salud, ustedes encontraron, ¿no es cierto?, que había artículo derogado por, artículo derogado por. Entonces, el Código Orgánico Ambiental derogó varios artículos de la Ley Orgánica de Salud y también de la Ley de Hidrocarburos. Lo que tienen en pantalla es prácticamente lo que hizo, lo que borró el Código Orgánico Ambiental. Miren, por eso les puse ese lápiz, ¿no? Toda imagen tiene una razón de ser. Ese lapicito que ustedes están viendo en pantalla significa borró, deshizo. Me detengo un momentito. ¿Alguna inquietud? ¿Me están siguiendo? No, ¿en qué? Sí, profe, sí le estamos siguiendo. Sí, profe, sí le estamos siguiendo. Gracias. Si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber sin problema, ¿ya? Vamos con esa otra imagen. Si no está muy clara, yo les voy explicando, por favor. El Código Orgánico del Ambiente, sí, como les decía, tiene como objeto dos: garantizar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y garantizar los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué promueve o qué derechos promueve el Código Orgánico del Ambiente en general? Derecho al medio ambiente sano, es lo que está aquí en el primer recuadro. Derechos de la naturaleza como tal. Derecho al agua, derecho al hábitat, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, derechos a la calidad de vida. ¿Estos derechos de dónde saqué? ¿Sí? ¿De dónde saqué? Porque fíjense, si no, en las flechitas, ¿no? Les voy explicando. Tener derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado involucra, ¿sí?,
obligatoriamente derechos de la naturaleza. O sea, los dos primeros objetos del Código Orgánico Ambiental son estos dos, ¿no es cierto? Derecho a un ambiente sano y derechos de la naturaleza como tal. Son los dos primeros derechos que les mostré hace un ratito, estos, los del objeto. Pero ¿eso qué involucra? Si yo tengo derecho como ser humano a vivir en un ecosistema, ¿no es cierto?, sano, en ecosistemas equilibrados, por ende, voy a estar precautelando los derechos de la naturaleza. Primero precautelo los del ser humano, pero por ende, entonces, los de la naturaleza. Por eso está en ese orden. Y si yo estoy promoviendo los derechos de la naturaleza, entonces, debajo de ellos, ustedes pueden ver cuáles, con los derechos de la naturaleza, qué servicios ecosistémicos y qué recursos se están protegiendo. Todos, el agua, el hábitat, ¿sí? En general, al decir hábitat, suelo, aire, la biota como tal. Al hablar de derechos de la naturaleza, fíjense en el orden de las flechitas, también estamos mencionando que tenemos derecho a la salud, ¿sí? Y todo está concatenado uno con otro. Y si digo hay derecho a la salud, entonces salud significa tener derecho a una vivienda. Tener derecho a una vivienda significa tener derecho a la ciudad. Y tener derecho a la ciudad significa derechos de la calidad de vida como tal. Este esquema representa el estatus de los objetivos de desarrollo sostenible como tal. Y esos objetivos del desarrollo sostenible son aplicables a todo el mundo, ¿sí? Ya hablaremos, ya les he mencionado también, actualmente hay 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos, promulgados por la Organización de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es miembro, y que impulsan ese desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, miren, el Código Orgánico Ambiental promueve todo esto. Este esquema que van a ver a continuación, es en cambio, o hace referencia a las responsabilidades, ¿sí? El Código Orgánico del Ambiente El Código Orgánico, el Código Orgánico del Ambiente está sustentado primero por el Estado, ¿sí? El Estado que garantiza la aplicación de la Constitución. Una vez que garantiza la aplicación de la Constitución, distribuye las responsabilidades a las diferentes instituciones. Por eso está aquí institucionalización. Es decir, el Estado promueve, ¿no es cierto?, el cumplimiento de lo que están las garantías constitucionales a través de la ayuda de los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones del Estado. ¿Cuáles son ellas? Ya hemos mencionado bastante, ¿no es cierto? Los GAD, el GAD provincial, el GAD municipal, el GAD, o los GADs parroquiales rurales, la gestión con las comunidades como tal. Entonces, la parte del esquema gráfico que están viendo hace referencia a las responsabilidades. La principal responsabilidad la tiene el Estado, por eso les puse con azul tutela estatal. El Estado es el primer responsable de la aplicabilidad de los derechos a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y también, ¿no es cierto?, a proteger los derechos de la naturaleza. Pero ¿cómo puede el Estado, sí, llevar a cabo esta tutela? Pues necesita, ¿no es cierto?, de la ayuda de todos los actores del Estado como tal. Principalmente se sustenta en las instituciones del gobierno central, como por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿sí? Y los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles de gobierno que ayudan al cumplimiento de las garantías constitucionales? El gobierno OLGAD regional, debajito del gobierno regional, porque nosotros actualmente en el país, en la planificación, tenemos 9 zonas, ¿no es cierto? Entonces existen 9 regiones. No me refiero a las 9 regiones, a las 4 regiones naturales, sino a las 9 regiones de planificación territorial. Por ejemplo, Chimborazo, la provincia de Chimborazo, se encuentra en la zona de planificación territorial 3, ¿sí? Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, estas provincias forman parte de la zona 3. Entonces, el primer nivel de gobierno que coayuda es entonces el gobierno regional. Luego tenemos los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, es decir, las prefecturas que conocemos, ¿verdad? Entonces, las prefecturas ayudan al Estado al cumplimiento de estos dos objetos principales de derecho. Luego tenemos los gobiernos autónomos descentralizados municipales y cantonales, ¿sí? Los municipios. Y luego de ellos tenemos los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, que son las juntas, bueno, les conocemos, ¿no es cierto?, como las juntas parroquiales. Esa es la estructura institucional del cumplimiento para las garantías constitucionales en el marco, perdón, la redundancia, del Código Orgánico del Ambiente, ¿sí? Pero no solamente es el Estado en general, por ejemplo, el presidente de la República, la Asamblea y los ministerios, ¿no es cierto?, las subsecretarías, sino ni siquiera solamente la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Todos quienes formamos parte del país tenemos responsabilidad compartida. Por eso en el gráfico se encuentra la corresponsabilidad ciudadana. Entonces, sí, ayudan al cumplimiento de estas garantías las instituciones que mencioné y los diferentes niveles de gobierno, más la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Conjuntamente, la responsabilidad ciudadana más los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas, tenemos la construcción de herramientas de planificación. Por ejemplo, ustedes han escuchado y hemos hablado mucho de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Si tenemos 4 niveles de gobierno, ¿no es cierto? Que era el regional, que era el provincial, que era el cantonal y que era el parroquial. Entonces, cada nivel de gobierno tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que actualmente todavía aplica en nuestro país, ¿sí? En esa gran estructura de planificación. Entonces, habrán PDIOTs regionales, PDIOT, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿no es cierto? Hay PDIOTs provinciales, hay PDIOTs cantonales municipales y hay PDIOTs parroquiales rurales. Estas son las herramientas de planificación a las cuales yo estoy haciendo mención. ¿Para qué ayudan estas herramientas de planificación? Para la gestión, para el control de todos los procesos en el marco del cuidado de los ecosistemas, de los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Todo en conjunto, todo este esquema, ¿a qué nos da lugar? ¿A qué nos lleva? A suma causa, buen vivir. ¿Qué? El buen vivir es la esencia de la Constitución, ¿sí? De la Constitución del Ecuador. Entonces, acordémonos que cuando hablábamos de la Constitución del Ecuador hacíamos referencia, ¿no es cierto?, que todas y cada una de los puntos que se encuentran conformándola van dirigidas hacia el buen vivir. Y habíamos mencionado la diferencia entre el buen vivir y el vivir bien, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, en la Constitución del Ecuador mencionamos el buen vivir, o nuestra esencia es el buen vivir, pero en Bolivia es el vivir bien, que era totalmente diferente, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, estos esquemas, por favor, pilas, captúrenlos, revísenlos, porque es nuestra herramienta principal. El Código Orgánico del Ambiente es la ley orgánica más importante para nosotros. De todas las que vamos a hablar, ya hemos hablado de la Constitución, que no es una norma ni es una ley, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho eso, pero la Ley Orgánica de Salud sí es una ley orgánica. Son importantes. La ley de hidrocarburos, la ley de aguas, la ley de minería, la ley de electricidad son importantes, pero no podemos olvidarnos que esta es nuestra madre para el ingeniero ambiental, ¿sí? Yo les puse esta lámina donde mencionamos cuáles son los enfoques de derechos que tiene el CODA, ¿sí? Tenemos 4 enfoques de derecho. Garantizar las normativas, vincular, ¿no es cierto?, contenido a todo lo que tiene que ver con derecho a un medio ambiente sano y derechos de la naturaleza. Otro enfoque de derecho son la prevención y la restauración. Y otro enfoque de derecho del CODA es, ¿no es cierto?, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Y hago hincapié otra vez en lo que es participación ciudadana. Observemos. ¿Qué pasa, chicas y chicos? Voy a editar este gráfico si omitimos una de ellas. ¿Dónde está la X? Miren. ¿Qué pasa si yo anulo corresponsabilidad ciudadana?
Si yo no tengo corresponsabilidad ciudadana, ya no puedo planificar. Y si yo no planifico, ya no voy caminando, ¿no es cierto?, a esa esencia de la Constitución del Ecuador, que es el buen vivir. Si me falta la corresponsabilidad ciudadana, se interrumpe todo, ¿sí? Nos quedamos solamente con la parte institucional. ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, la participación ciudadana es la clave para cumplir y hacer cumplir lo que está establecido en la ley. Porque, por ejemplo, bajo la tutela del Estado se promueve la ley, ¿no es cierto? Tenemos la ley, tenemos el Código Orgánico del Ambiente. Sabemos las responsabilidades que tienen cada uno de los actores del Estado, me refiero a las instituciones públicas. También sabemos las diferentes responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero si no tenemos quien cumpla lo que está en el documento, queda ahí, ¿no es cierto? Nosotros somos quienes cumplimos y quienes hacemos cumplir. Tengo ahí un ratito preguntas, dudas e inquietudes. No sé si está claro, me confirman por favor. Si quieren, repito nuevamente. Sí está claro, profe. Gracias, Cecia. ¿Alguien que no haya comprendido hasta el momento? Esta es una imagen, se pueden ver, no es mía. Es tomada de de un webinar, ¿sí? Pero es un resumen de lo que vamos a hablar. Está especificado aquí, ¿no? Como están viendo. Pero vamos a hacerles un resumen. En el Código Orgánico del Ambiente, esta es la estructura, ¿sí? Y es lo que generalmente les suelo pedir en un esquema gráfico. Cuando les digo, les entrego la ley y ustedes van a esquematizar los contenidos nada más, es lo que suelo pedir, ¿así? ¿Ya? Entonces, en esta ocasión, ustedes no van a hacer esquema gráfico, porque ya les estoy entregando yo el esquema gráfico. Sin embargo, vamos a participar, ¿no es cierto? Vamos a hacer participaciones como todas las clases con base en los puntos que voy a ir exponiendo yo. El CODA tiene un libro preliminar, no tiene números, se llama el libro preliminar, ¿sí? Está constituido por 7 libros más un libro preliminar, ¿ya? El libro preliminar incluye las normas generales, los derechos, deberes y obligaciones y las responsabilidades ambientales. Entonces, el primer libro, el libro preliminar, está constituido por 3 temáticas. Normas generales, eso significa 3T, ¿no? Normas generales, derechos, deberes y obligaciones y responsabilidad ambiental. Son las 3 temáticas del libro preliminar. El libro 1 del Código Orgánico Ambiental se llama régimen institucional. Sí, así se llama, régimen institucional. Tiene 2 temáticas. El SNDGA, que era Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Principalmente este libro 1 hace referencia a los instrumentos de la gestión ambiental. ¿Sí? Y el segundo tema de este libro 1 es la institucionalidad, es decir, cuáles son las competencias, cuáles son las facultades y las atribuciones de los diferentes actores del Estado. Ya, entonces, repito, el libro 1 se llama régimen institucional, entonces ahí tenemos 2 temas. El primer tema, que es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sobre todo aplica a los instrumentos de gestión ambiental. Por eso el CODA derogó la Ley de Gestión Ambiental, ¿sí? Porque está incluido y aquí. Y el segundo tema hace referencia a la institucionalidad, ¿no es cierto?, que habla de las competencias, de las facultades, de las atribuciones que tienen tanto Ministerio de Ambiente o los diferentes ministerios que están aliados al cuidado y calidad ambiental, más los gobiernos descentralizados. Complementario a ello, no se olviden, pónganle un ojo, es importante resaltar que las competencias, las facultades y las atribuciones de los gobiernos descentralizados se encuentran en el COTAD. Voy a escribirles. Hay que revisar el COTAD.
¿Sí? El COTAD también es un código orgánico, que entró en vigencia en el año 2012. ¿Qué hace referencia? Miren, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Eso significa, repito, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Por eso se llaman gobiernos descentralizados. ¿Sí? Este COTAD es únicamente el marco de referencia para los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales. ¿Sí? Entonces, en el COTAD están todas las atribuciones, todas las facultades que tienen estos niveles de gobierno, no solamente las competencias ambientales, sino todas. Por ejemplo, ¿cuál es la competencia de un municipio? ¿Será quizá la competencia de un municipio lo que es la gestión integral de residuos sólidos? Sí. ¿De dónde sacamos esta información? COTAD. ¿Será competencia, por ejemplo, de un gobierno provincial lo que es la dotación, manejo y gestión sobre todo del agua de riego? Sí. ¿De dónde saqué esta información? Del COTAD. Pero en el Código Orgánico Ambiental, del cual estamos hablando ahorita, hace referencia, ¿no es cierto?, a las competencias no solo de los GATS, sino también de los ministerios, de todos los actores involucrados con la calidad ambiental. El libro número 2, acuérdense, tenemos 7 libros, ¿sí? El libro número 2 hace referencia a patrimonio natural. ¿Sí se acuerdan, chicas y chicos, que cuando entramos a la página del SUIA vimos calidad ambiental, patrimonio natural, cambio climático, zona marino-costera? ¿Se acuerdan? Miren, así está estructurado el CODA. Miren la conexión entonces que hay entre el Código Orgánico del Ambiente y el Ministerio. En los ejes que trabaja el Ministerio, básicamente está estructurada el CODA. ¿Sí? Entonces, en patrimonio natural tenemos 7 temáticas. La primera se llama conservación de la biodiversidad, tanto in situ como ex situ. Tenemos recursos genéticos, serían 2. ¿Sí? Tenemos los servicios ambientales. Hablamos del régimen forestal. Tenemos fauna y arbolado urbano. Entonces, sumen, por favor. Miren, conservación de la biodiversidad, 1. Conservación de la biodiversidad in situ es otro tema. In situ significa en el lugar. Luego tenemos el tercer tema, que es la conservación de la biodiversidad ex situ, fuera del lugar, ¿no es cierto?, donde se genera el estudio. Tenemos el cuarto tema, que son recursos genéticos. El quinto tema, que son servicios ambientales. El sexto tema, que es el régimen forestal. Y el séptimo tema, que es fauna y arbolado urbano. ¿Sí? A eso hace referencia el libro 2, que es patrimonio natural. El libro 3 del Código Orgánico del Ambiente hace referencia a calidad ambiental, ¿sí? Entonces, en calidad ambiental hay 4 temas. El SUMA significa Sistema Unificado de Medio Ambiente o Sistema Unificado Medioambiental, ¿sí? SUMA significa Sistema Unificado Medioambiental. Entonces, el primer tema de calidad ambiental es el SUMA y el régimen institucional, ya vamos a ir viendo. El segundo tema es la acreditación. El tercer tema es la regularización. El cuarto tema es control y seguimiento de las sustancias químicas. No, perdón. SUMA y régimen institucional es el 1, la acreditación es el 2, regularización es el 3. Sí, estoy bien, control y seguimiento de sustancias químicas, aquí está una coma además, es el cuarto tema. Tenemos el libro 4, cambio climático. Hago también mención a que en el libro 3, calidad ambiental, está todo lo que vimos la clase pasada. Impactos ambientales, categorías de los impactos, categorías, ¿no es cierto?, de las actividades económicas. El catálogo de actividades económicas está aquí, en calidad ambiental. Tenemos el libro 4, que es cambio climático, y ahí hay 2 temáticas. Es el cambio climático, uno como tal, y el otro es adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Sí? El libro 5, que es la zona marina costera,
Tiene 4 temáticas: disposiciones generales, gestión y riesgo, gestión, perdón, 2, riesgos naturales 3 y recurso marino costero 4. El libro 6 hace referencia a incentivos ambientales. Dentro de incentivos ambientales tenemos todas las disposiciones generales y los tipos de control sobre estos incentivos. Incentivos es, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente da una ayudita, da una colaboración, da un impulso a alguna institución cuando, ¿no es cierto?, cumple con lo que está establecido en la ley. Y finalmente tenemos el libro 7, que hace referencia a la reparación y el régimen de sanciones, ¿sí? Tenemos 4 temáticas: reparación integral, potestad sancionatoria, es decir, quién tiene la potestad de sancionar, quién tiene la obligación de sancionar, las disposiciones para el juzgamiento, tercer tema, y el cuarto tema, infracciones y sanciones. Prácticamente leí lo que está en el esquema gráfico. Ustedes quizá ya capturaron la pantalla y tienen la información que acabo de mencionarles. Hago una pausa aquí. Chicos, no me están siguiendo, ¿verdad? Sí, le estamos siguiendo. Sí, lo estamos ¿Por qué siguiendo. por qué no me dijeron que no estoy compartiendo la pantalla? Recién Sí. dejó de compartir, Sí, estaba estaba compartiendo. compartiendo. ¿Sí estaba compartiendo la pantalla, Sí, seguro? sí, estaba. Sí. Prométanlo. Lo prometemos porque prometemos. Porque yo estaba explicando, o sea, si vieron este esquema gráfico, díganme que sí. Sí, Sí, es que- sí, profe. Sí, está. Ah, ya. Sí. Qué susto. Yo dije, estoy hablando y dándoles lectura al esquema y no les compartí pantalla. Casi me muero. Ay, déjenme que mi corazón descanse un poquito. Casi me muero. Me asusté, en verdad me asusté. Bueno, a breves rasgos, porque fueron muy breves, aunque no tan breves, porque ya es prácticamente la primera parte de la clase. He mencionado cómo está estructurado este código, ¿no es cierto? Pero yo estoy segura que ustedes deben tener curiosidad de cómo está establecido o qué es el código. Así que van a ingresar al aula virtual en este momento y les cuelgo ahí el código orgánico del ambiente, primerito. ¿Ya? Entonces vamos a abrir el aula virtual, por favor, accedan al aula virtual y voy a ponerles el código orgánico del ambiente. Voy a poner solo CODA, ¿no? Ya saben qué significa. Ya, por favor, se encuentra, ahí le he puesto con tilde, debajo de la clase 11, tienen el CODA. Me confirman, por favor, si tienen, si les aparece. Sí, Sofi. Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que, permítanme, yo abro el código orgánico? Y comparto la pantalla. Este es el famoso código orgánico del ambiente. Entonces, vamos, cada uno de ustedes, no en grupo ni nada, va a darle un vistazo. Acordémonos que hablamos de la estructura, ¿no es cierto? Está conformado por libro preliminar y 7 libros más. Entonces van a ir viendo de manera muy rápida. Miren, tenemos libro preliminar. Hagan lo que yo estoy haciendo ahorita. Bajen rapidito, denle un vistazo muy general. Para poder hacer eso para poder dar ese vistazo general, tienen 10 minutos.
No van a leer, todavía no. Van a abrir el código y le van a dar un vistazo de aproximadamente 10 minutos. En este momento procedo a ponerles tiempo, 10 minutos. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene el código orgánico ambiental y va de manera independiente a revisar, solo a ver la estructura. ¿Me hice entender? Sí, profe. Listo. Empieza el tiempo desde este momento. Tenemos 10 minutos. Procedamos, por favor.
¿Listo, chicos? ¿Ya? Tuvieron 10 minutos para echarle un vistazo, ¿no es cierto?, muy breve a todo lo que son las 92 páginas del Código Orgánico. Pero ojo, no solo es esto, hay un reglamento que tiene más de 200 hojas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a trabajar con este documento, con el Código Orgánico. Y la próxima clase, que es el día martes, vamos a tener clase síncrona de 7 de la mañana a 8. Por favor, me atienden un ratito. De 7 de la mañana a 8 de la mañana vamos a tener clase síncrona. Y de 8 a 10 vamos a tener asíncrona, porque estamos, algunos docentes, en mi caso, o sea, estoy hablando por mí, delegado a un seminario de emprendimientos que desarrolla la Dirección de Desarrollo Académico de la SPOCH. Soy delegada de la carrera, entonces empezamos desde el 30 de mayo, es toda la mañana, de 8 de la mañana a 12 de la mañana. Debe estar inclusive en la página institucional el comunicado. Por tal motivo, entonces trabajaremos sincrónicamente de 7 a 8 y a las 8 yo me tengo que unir a la reunión, ¿no es cierto?, que va a ser virtual. Igual, entonces, igual yo estaré pendiente porque me conectaré también por el teléfono. Trataré de acompañarles a hacer las dos actividades, aunque, vuelvo y repito, tenemos una delegación formal para asistir a ello. Yo les he de compartir el documento, el oficio que se nos hizo llegar. Pero ¿a qué iba? Que el día martes vamos a trabajar con el reglamento al Código Orgánico Ambiental, ¿sí? Entonces ya ustedes le hicieron un breve análisis al código, ¿no es cierto? Ya saben qué es. Vamos a continuar para después hacer algunas actividades, algunos ejercicios. Si yo les pregunto cuáles son las áreas de regulación, ¿qué significa regulación? Las áreas para poner en orden, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con calidad ambiental. Entonces, vamos a encontrar estas áreas, ¿sí? Tenemos 7 áreas. ¿Tienen o no tienen que ver estas áreas con los libros? ¿Qué opinan ustedes? Confírmenme. ¿Estas áreas de regulación tienen que ver con los libros, sí o no? Sí, profe. Sí, Inge. Chicos, Sí, ya, perfecto. Ay, perdonen. Yo, miren lo que estoy haciendo, hablando sin audífonos, porque estoy con audífonos. Como estoy en la oficina, estoy sin audífonos. Estoy con audífonos para no interrumpir, aunque ya me quedé sola. No me di cuenta que estaba hablando sin audífonos. ¿Sí me escucharon ustedes lo que dije del martes? Sí, Sí, ingeniero. sí. Ay, pero qué mala gente es que son. O sea, Sofi está hablando bajito, porque de seguro escucharon bajito. Yo, sí se lo escucho bien, Inge. No, sí se lo escuchó bien. ay, ya. Y yo preguntándoles, yo no les escuchaba nada. Y digo, ya me dejaron hablando sola. Sofi, póngase los audífonos, qué horror. Ya, entonces, tenemos estas áreas de regularización, de poner en orden, ¿no es cierto? Los temas están coincidencialmente, ¿no es cierto?, estructurados por los libros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas, 7 libros. ¿Ya? En el libro 6, que tenemos incentivos ambientales, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la regularización ambiental, control, prevención, licencias y permisos, que también está involucrado el SUIA. Entonces, miren cómo hablar del SUIA, que es lo que ya hemos analizado, no es solamente calidad ambiental, ¿sí? Entonces, prácticamente el SUIA involucra todas estas áreas, ¿sí? Todas estas áreas. Por ende, tenemos que ejercitarnos de manera independiente. Ya les voy a mandar. Hoy tenían, denme un ratito. Cecia, por favor. Cecia, prenda su micro. Sí, profe, dígame. ¿Tenían actividad para ahora? ¿Esa tarea? ¿No? El otro día nos mencionó sobre que hagamos un ensayo. Ya, exacto. Les mencioné cuándo, Cecia.
En la clase del viernes pasado. Les pregunto porque les pedí un ensayo con la estructura, ¿no es cierto? Respecto a lo que es prácticamente o son las temáticas habladas. Pero, ¿por qué hago referencia a esto y les pregunto? Cada vez que yo mando una tarea, el objetivo no es revisarla, o sea, no es hagan tarea y ya, sino que es que ustedes de manera consciente como estudiantes universitarios, dentro de lo que involucra, ¿no es cierto?, el trabajo autónomo, hagan conciencia de que ese trabajo les ayuda a ustedes, no a mí. Yo les pido de la manera más comedida que comprendan ello. Entonces, yo les voy a mandar hoy un deber que no va a ser, por favor, yo siempre les digo los deberes son para de aquí en 8 días, pero este deber va a ser para el día martes. ¿Sí? Este deber va a ser para el día martes. ¿Y cuál va a ser el deber? Les voy a escribir siempre, la mayoría de veces escribo aquí en los chats. Aquí está la evidencia, ¿no es cierto? Para el día martes, deben ingresar al SUIA. ¿Sí? Y va a realizar un esquema de la estructura. Usted ingresa a la página web del SUIA y lo que está en la página web, ¿se acuerdan que entramos a documentos, estaban servicios, qué es el SUIA, estaban los ejes, ¿no es cierto? Entonces, eso esquematicen. Si hagan un esquema gráfico, no van a hacer del Código Orgánico Ambiental, pero sí del SUIA, para que ustedes sepan qué tiene el SUIA, ¿sí? Entonces, para el día martes es este esquema. No les estoy pidiendo esquema del CODA, sino del SUIA. Vuelvo e insisto, no es por fastidiarles ni por molestarles, es para que usted con un esquema gráfico, y cuando digo esquema gráfico, no necesariamente es en este caso, ¿no? No necesariamente estoy pidiendo un mapa conceptual, no, pueden hacer un dibujo, pueden hacer uso de cualquier herramienta, a mano, pero por favor, a mano. Quiero que usted sepa qué es el SUIA, cómo está estructurado. Ya manejamos la clase pasada, ¿sí? Pero quiero que usted haga ese esquema para que le sirva a usted. Ustedes son ingenieros ambientales y yo hasta las manitos les pongo, esto les va a servir, ¿sí? Entonces, de la manera más comedida, trabajen, esfuércense mucho en esta temática. En esta temática pónganle, si hasta el momento no lo han hecho con alma, corazón y vida, háganlo aquí, ¿sí? Yo les pido de favor y por eso les pongo hasta el martes, porque si les dejo hasta el viernes, dejan a la última hora y ese rato se ponen a hacer. Tienen el fin de semana para trabajar. Dentro de su área, ¿no es cierto? Como trabajo autónomo. Pilas con ello. No está difícil, pero sí van a aprender a manejar el SUIA. Ya vieron cómo es. Ya trabajamos con ello. Entonces, tenemos las áreas de regulación. Y vamos, ¿no es cierto?, con el primer tema, el primer libro, que era la parte general, el primer libro o tema. Libro 1, que era la parte, la parte preliminar o general, ¿no es cierto? Yo he puesto aquí los componentes más relevantes de este libro. ¿Cuál es el primer componente que vamos a leer? O sea, la primera idea relevante del libro. Todas las decisiones públicas, todas las decisiones privadas en lo que es materia ambiental deben reconocer e incorporar como fundamentos conceptuales a los principios ambientales, ¿sí? A los principios ambientales. Entonces, en el CODA, en el libro 1, te dice que para toda decisión se necesita considerar los principios ambientales. ¿Y cuáles son los principios ambientales? 10 principios ambientales, ¿no es cierto? Que ya habíamos trabajado antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, son 10 en verdad. Aquí vamos con la primera parte. Todos, por eso tienen el CODA, todos van a abrir su PDF, van a abrir el CODA y van a ingresar a buscar, ¿sí? Ojo, yo les digo que en el libro 1, que es el general,
hace referencia a que toda decisión se toma con base en los principios. Pero los principios ambientales, ¿en qué libro o en qué título está? ¿Sí? ¿En qué título se encuentra y en qué artículo? ¿Cómo hemos trabajado todas las leyes? Para responderme esto, no voy a hacer uso, ustedes van a tener en este momentito la opción, podrían escribir otra vez en el foro, ¿sí? Vamos a escribir en el foro, pero aquí hay una limitante. El foro solo va a estar abierto un minuto, para ustedes, un minuto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Escribir su respuesta en un Word y luego solamente copiar, en ese minuto copiar y pegar. ¿Por qué les pongo en un minuto? Porque si no, como ustedes pueden ir viendo las respuestas, entonces todo el mundo va a ir copiando lo que alguien puso. Entonces, en un minuto sí pueden hacer lo mismo, pero ya se restringe algo, ¿ya? Entonces, yo les estoy preguntando, ¿en qué libro o en qué título específicamente, en qué título podemos encontrar y en qué artículo podemos encontrar sobre los principios ambientales? ¿Sí? Acuérdense que los principios ambientales también estaban en la Constitución y la primera parte de la clase, de las clases de legislación, hablamos de los principios. Pero en el CODA también está escrito, ¿no es cierto?, cuáles son los principios ambientales. Entonces, me van a escribir en qué libro y en qué artículo del libro. ¿Me hice comprender? ¿Sí o no? Confírmenme. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sofía. Y que esto no les sorprenda, mis estimados, ¿no es cierto? Porque siempre hacemos las mismas actividades, no les pongo esto en el menti porque va a ser una locura luego ver todas y cada una de las respuestas de uno en uno y no voy a acabar nunca en calificarles. Entonces, por facilidad es el foro. Yo les voy a poner mientras, yo les aviso cuando les aparece el foro a ustedes para colocar su respuesta. Un minuto nada más van a tener y les voy a poner el número de la clase, que es la clase 14. Y yo voy a poner CODA, participación. ¿Ya? Y les voy a poner bloqueo de discusión, restricción de acceso. Voy a añadir una restricción, fecha. Hasta ingresen por favor al aula virtual. Sofi, le dimos Sofi, como ahí le nuevo. vamos a agregar a... No. Yo les voy a poner, ahorita les va a aparecer, en participación 1. Por favor, Luis, voy a eliminar su participación. No hay cómo eliminar. Borre su participación si usted puede y responda dentro de participación 1. Tienen un minuto, se cierra 7:25. He puesto principios, pero bueno, edito. ¿Me hice entender? Como siempre hemos trabajado, chicos. Le pido de favor a Luis. Ya borró, muy bien, gracias. En participación 1, por favor, como siempre hemos respondido. Ya se debió haber bloqueado. ¿Quién no pudo responder, por favor? ¿A quién no le dejó responder? A ver, ajustes, pongamos otra restricción.
No, no hay como ponerles por minuto a minuto, ¿ya? Está hasta las 17:30, por favor, responda. Está en la sección de refuerzo o complementación, la he movido. He dejado abierto hasta las 17:30 porque ya les abrí. Respondan nomás, por favor. ¿Sí? Está hasta las 17:30. Bajen sus manitos, por favor. Supermercado. Perdón, chicos, se me aplastó un mensaje como estoy aquí con el teléfono. ¿Ya? Entonces, tenemos las respuestas en 5 minutos. Bueno, en 3 minutos más se les va a bloquear. Repito, el objetivo de estos foros es que usted lea. Si usted copia la respuesta de su compañero, no asegura que esa sea la respuesta correcta, ¿no? Por favor, todos vamos a volver al documento, vamos al PDF. Utilicen, por favor, la herramienta. Voy a compartir la pantalla. En sus PDFs, por eso es bueno trabajar en su computadora, no en el teléfono. Utilicen, por favor, la herramienta buscar, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la herramienta buscar aquí? Aquí. Utilicen la herramienta buscar. Entonces ahí va a ser súper fácil. Entonces, busca y le va a aparecer la respuesta correcta. La idea es que maneje y sepa. Nada más. Por eso son los tiempos muy cortitos. Entonces, yo creo que ya la mayoría puso, ya de una vez le doy la respuesta para quien está en el título 2, ¿no es cierto? Que son de los derechos, deberes y principios ambientales en el artículo número 9. Vi las respuestas de la mayoría de ustedes y está correcto. Entonces, los principios ambientales enfocados aquí. Entonces, ahorita quiero que ustedes vayan, como ya vieron, le echaron un vistazo al código orgánico. Quiero que me digan ¿cuáles son los mecanismos para la conservación in situ de la biodiversidad? Voy a ponerles la pregunta de unas para que sigan buscando antes de que les aparezca en el foro. Les pongo en el chat, ¿sí? En el chat, por favor, tienen la pregunta. Los mecanismos para la conservación in situ de la biodiversidad. Igual, no quiero que me digan quiero que me digan, más bien dicho, el artículo, el título y me pongan la respuesta. ¿Cuáles son los mecanismos? Necesito, ¿cuáles son los mecanismos? ¿En qué título encontró? ¿Y en qué artículo? ¿Me hice entender? Supongo que sí. Yo mientras ya les pongo en el foro. No quiero que me respondan en el chat, sino en el foro, ¿no?
Aquí una pregunta. Dígame. Está bloqueada. Sí, ya está bloqueado, ya les voy a desbloquear. Yo les aviso cuándo. Acordémonos que puse restricción. ¿Ya? Ahorita ingresen, por favor. Yo voy a contabilizar en mi teléfono más bien y ahí voy a bloquear. Así va a ser mucho más rápido. Tienen un minuto para poner su respuesta. Ya. Empezó el tiempo. Está en participación 2, ¿no? Solo tienen que copiar y pegar la respuesta. Les pongo tan poquito el tiempo porque para eso hacen uso del buscador. Les debe aparecer ya en el foro. Muy bien. Yo ya puse el cronómetro. Entonces, chicos, yo les puedo preguntar en un examen. ¿Cuál? Dígame. ¿En qué parte está? ¿Por qué no encuentro en el foro otra vez? Ahí mismo en las participaciones que estoy poniendo. Sofi está como bloqueado. Ajá, no vale. Debe llamarse participación 2. Sí, están respuestas de sus compañeros. A mí me ha bloqueado. Actualicen, por favor, ya se acaba el tiempo. Ah, Miren, ya valió. participación 2. Sí, es verdad, Sofi, sí valió. Y ya se acabó el tiempo. Miren, ya sonó, escuchen. Dianita y el compañero que no podía pusieron su respuesta ya, confírmenme. Yo sí, Inge, porque ya tenía solo que pegar. Entonces no encontraba, Hay que pero ya. pegar. Correcto. Sí, solo tienen que pegar, por eso les doy el tiempo cortito. Entonces procedo a bloquear. ¿Sí? Bloqueé el debate. Listo, vamos con otro. Les pregunto hasta el momento. Yo sé que ustedes se ponen tensos, no, ay, no, tengo que buscar, y etcétera. Pero no se aburren con esto, ¿verdad? Les toca trabajar. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sofi. Hoy les voy preguntando, les voy tomando los puntos más relevantes del CODA. Aquí esta pregunta va a ser mucho más compleja. ¿Sí? Fijarán, quiero que todos vayan, por favor. No, mejor yo les comparto pantalla. No se vayan ustedes, yo les comparto. Fijaránse mucho. Yo les iba a preguntar en el foro, pero más bien les explico. Quiero que observen que no es lo mismo decir libro que título. Estamos en la página 10. ¿Cuántos libros teníamos? ¿Sí o no, chicas y chicos? 7. Sí. Teníamos 7 libros, pero dentro de cada libro, cada libro va a tener diferentes títulos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sofi. Sí, Sofi. Pilas con eso, por favor, pilas con eso. Ya les expliqué yo antes de estos ejercicios que tenemos 7 libros, pero dentro de cada libro existen títulos. Entonces, con base en eso va a ir la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos. Ustedes van a escoger cualquier libro, de los 7 van a escoger cualquier libro, ¿sí? Y quiero que me digan cuántos, escojan el libro y me pongan de ese libro los títulos, los nombres de los títulos. Escojan cualquier libro, cualquiera de los 7 libros que están en el CODA, y
pónganme cuántos títulos y cómo se llaman esos títulos dentro de cada libro. ¿Me hice entender? ¿Puede ¿Sí o repetir, no? por favor? Ya, usted ingresa al CODA y escoge de los 7 títulos que hay, escoge uno, el que usted quiera. Y cuando yo les diga ya, en el foro me pone cómo se llama el libro, cuántos títulos tiene y cómo se llaman cada título de ese libro que usted escogió. ¿Me hice entender, Yolanda? Sí, Sofi, gracias. ¿Me hice entender, chicas, chicos? Sí, Sofi, creo que sí. Ya están trabajando, entonces. Ustedes trabajen, yo voy viendo los tiempos y solamente limito el tiempo para responder en el foro. Ustedes pueden ya hacerlo aparte, no pueden hacer en un Word. Entonces, busquen un libro y pónganme todos los títulos que hay. Y con los nombres de los títulos, ojo, ¿no? ¿Estamos ya? Yo les aviso, sigan haciendo. Ahorita voy a crear el tema. Listo, voy a publicarles la participación 3. La participación 3 se encuentra ya en el foro y para pegar la información tienen 1 minuto. A partir de ahora. Listo, veamos. Voy viendo también quiénes me han respondido y con base en eso si les faltó tiempo o no. Estamos bien, miren, yo voy a bloquear ya
el debate y quiero compartirles algo para que ustedes vean que no es que les presiono en tiempos. Yo voy viendo cuántas respuestas hay. Por ejemplo, ya vi que están 35. En la participación 3 hay 35 y en la participación 1 hay 35. Por lo tanto, es el mismo número. Cuando yo ya veo que están en ese rango 35, 34 es porque ya el tiempo es el adecuado, ¿no es cierto? Y por eso bloqueo. Entonces yo espero que ustedes comprendan el por qué bloqueo en este momento y les doy el tiempo establecido. Es para que usted aprenda, o sea, maneje rapidito y no copie la respuesta. Entonces, es una manera de pedirles de favor que no copien las respuestas de sus compañeros porque no sabemos si están correctas. Pero es una forma en este momento de manejar. Ahora vamos a, mientras está bien habilitada también ya su asistencia, pueden registrar y van a observar como todas las clases yo les comparto su planificación. Miren por favor la planificación. Hoy es 27 de mayo. Nos tocaba hablar sobre el Código Orgánico Ambiental y en esa temática estamos, ¿no? Esta es la clase número 14, Código Orgánico Ambiental, 27 de mayo, clases sincrónicas. ¿Sí? Todas las clases les muestro su planificación. Ahora, y para esto les quería compartir y se me pasó. El día martes, por favor, que es la clase número 15, también seguimos con el Código Orgánico Ambiental y vamos a hacer aplicación de contenidos, ¿sí? Entonces, ese es el 31 de mayo, ¿no? Y coincide justo con la actividad que yo tengo de ese seminario, pero está planificado, pero esto fue una coincidencia. Fue una coincidencia, les prometo. No sabía que iba a estar delegada a ese curso, no es congreso, a ese curso, pero está planificado, ¿no? Aplicación de contenidos. Así que vamos puntualitos en lo que es su planificación. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sin que. Ya. Sí, Sofi. Vamos con el mismo código orgánico. Ahora, esta pregunta es también bonita y súper interesante. Quiero que ustedes me digan, de una vez le doy la pregunta, ¿no? Ojo, quiero que ustedes en el foro que aparezca me escriban un instrumento del SNDGA. Les escribo en el chat, ¿sí? Ya les pongo ahorita. Escriban un instrumento del SNDGA. ¿Ya? Ahí está. Empiecen a buscar, por favor. Me tienen que indicar también, obviamente, el título y el artículo, ¿no? También, como siempre. De todos los instrumentos que hay, quiero que escojan uno, solo uno, y me coloquen en el foro participación 4 que ya les pongo en un ratito. Yo voy creándoles ese foro. Busquen nomás, tranquilos, todavía aún no. Yo les indico cuando les publico la pregunta. Oh.
para que vean que estoy en la oficina. No sé si se ve mi nombre, no se ve mi nombre, pero así se ve en letras chiquititas acá arriba. Sí, me encuentro en la oficina. Les quité el fondo. Estamos entonces ya. Ahorita les voy a publicar el foro participación 4, chicas y chicos. Está publicado. Tienen 1 minuto para copiar su respuesta, para pegar su respuesta. Participación 4. Tengo 32 respuestas, me faltan unas 2 o 3. Ya tengo las 35, muy bien. Bloqueo. Perfecto, ya tuve las 35. He bloqueado. Vamos a continuar. A ver, ¿cuáles son los instrumentos? No vi sus respuestas. No, ahorita sí no me tomé el tiempo de revisar. La investigación ambiental me ponen. El SUIA, perfecto. El SUIA es un instrumento del SNDGA, ¿no es cierto? Entonces, miren, el SUMA es un instrumento, el SUIA es un instrumento, la investigación ambiental es un instrumento. ¿En qué artículo se encuentra? Sí, en el artículo, aquí me ponen en el artículo 15, en el artículo 15, perfecto, muy bien, sí, perfecto, del título 2, me ponen del título 2. Es en el capítulo 2, no es título, del libro primero. Entonces es libro primero, título 1, aquí está capítulo 2, instrumentos. Quiero que, por favor, ustedes me indiquen cuáles son, igual con artículo, ¿no es cierto? Igualito como siempre, artículo, capítulo, título, libro. Quiero que me indiquen cuáles son las facultades de los GAT municipales en la materia ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son las facultades, las responsabilidades u obligaciones, ¿no? Les escribo en el chat. ¿Cuáles son las facultades de los GATs municipales en materia ambiental? Buscador. Tienen que saber, ¿sí? En una prueba les puedo tomar ello. Por favor, ¿cuáles son las facultades de los GATs municipales en materia ambiental? La pregunta está en el chat. Por favor, busquen, lean y cuando yo les indique, pegan en el foro. Así no solo cogimos una facultad, ¿verdad? No, ¿cuáles son? Ahí sí tienen que pegar todas. ¿Estamos? ¿Quién me preguntó? No vi quién me preguntó. Patricio. Patricio, ahí tienes que copiar todas las facultades.
¿Ya? Súper rápido, ¿verdad? Voy a ponerles, por favor, participación 5. Está habilitada la participación 5. Peguen, por favor. Tiempo. Empezó. Es solo cuestión de copiar y pegar. Buscar en el PDF, encontrar, copiar y pegar. Pero por favor, porque esta temática va a ser similar a las pruebas, así que pilas. Yo no quiero que se aprendan de memoria, pero sí quiero que lean, ¿no es cierto? Después de esta clase, lean cuáles son las facultades que tienen los municipios. Tengo 30 respuestas. Por favor, vayan terminando. Me faltan los chicos, me falta un chico. Tengo 34. Y sigo teniendo 34. 35. Ya tengo 35, perfecto. Bloqueo. Voy a ponerles este momento en el aula virtual entrega de ensayo. Voy a dejar abierta la entrega de este ensayo hasta hoy las 23:55. ¿Sí? Entonces ya les puse también en su aula virtual, en sección de construcción, entrega de ensayo, ¿no? Entonces ahí me suben, pueden subir hoy hasta las 23:55. Dejo de compartir la pantalla. Ah, no, no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? En estos 5 últimos minutos, ya no vamos a trabajar con los foros, ya hemos terminado con las 5 participaciones. Dentro del libro 1, ¿no es cierto? Preliminar, entonces en los diferentes temas que esto tiene, vamos a recoger todas las figuras de responsabilidad, ¿sí? Que tiene los diferentes actores dentro del área o de la competencia ambiental como tal. Yo quiero que ustedes me digan, ¿régimen institucional es tema o es título? Comprueben en su PDF, por favor. Si hablo de régimen institucional, ¿es título o es tema? Capítulo me sale. Yo les puse temas en su presentación, pero previo a ello, ¿sí? Yo les expliqué esto. ¿Qué es régimen institucional? Es un libro. Un libro. Ya, perfecto. Entonces, ojo. Cuando ustedes ven tema aquí, o sea, es el siguiente, no es que es un tema del CODA. Cuando ustedes vean tema aquí, me estoy refiriendo al siguiente punto de explicación. Por eso siempre les digo, las láminas son mi
herramienta, no se vayan a fijar textualmente. Entonces, ustedes saben que el régimen institucional, por ejemplo, les puse, vamos con el siguiente tema, chicos, les puse el periodo anterior también, que es régimen institucional, más no es el libro 2, no es el tema 2 como tal. ¿Vendría a ser qué? El primer libro. Exacto. No se vayan a confundir con esto que decía temas. Es más, voy a irles borrando para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Como resumen de este libro 1, que es régimen institucional, vamos a terminar con esto. Los niveles de gobierno dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental están conformados por el Ministerio de Ambiente y los GATS. Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo está conformado el régimen institucional? ¿Sí? Según el CODA, perdón, está constituido por el Ministerio de Ambiente, no se llama ambiente, solamente agua y transición ecológica. Perdón, esta palabra de transición me equivoco en la ortografía. Ecológica. Y los GATS, ¿no es cierto? Entonces, así está conformado, ¿sí? El SNDGA. Pregunta de examen. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental? Ustedes me tienen que decir por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y por los GATS. Pregunta de examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, así está constituido. Ya saben qué significa SNDGA. ¿A qué hace referencia el régimen institucional? A la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales y que van a ser regulados, ¿por qué? Por algunos instrumentos, ¿no es cierto?, que ustedes ya trabajaron. Educación ambiental, investigación ambiental, participación ciudadana, el SUIA, fondos para la gestión ambiental, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el régimen forestal nacional, el Sistema Único de Manejo, el Sistema Único de Manejo Ambiental y los incentivos ambientales. Estos son los instrumentos que emplea el SNDGA, que esa les puse en un foro, ¿no? Entonces, yo les pongo las preguntas con base en lo que ya tengo en la lámina. Entonces, miren, estos son los instrumentos que aplica tanto el Ministerio de Ambiente como los municipios. ¿Sí? Los municipios, sobre todo, están centrados en el SUMA y el Ministerio de Ambiente en el SUIA. El SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental, es para los GATS, sobre todo, para los GATS, y es acceso para los miembros de los GATS. Mientras que el SUIA es de manejo, sobre todo, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ojo con lo que acabé de decir. El SUMA, este Sistema Único de Manejo Ambiental, es más direccionado a los GATS municipales. Mientras que el SUIA, que ya hemos conocido, es más direccionado para el Ministerio de Ambiente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, tendremos que continuar. Las siguientes clases también seguiremos hablando del Código Orgánico Ambiental. Yo puse hasta el 31 de mayo Código Orgánico Ambiental. Sin embargo, muy probablemente nos vamos a ir una clase más. La planificación, es verdad, tenemos que irnos, ¿no es cierto?, manejando como está el documento. Sin embargo, lo importante es que al final del periodo académico se cumplan con todos los temas. Puede ser que unas clases me demore más en una temática que en otra. Por ejemplo, ahora yo les hice participación, estamos manejando aún el código orgánico. La próxima clase yo no les voy a acompañar las 3 horas, entonces también vamos a seguir con el CODA y con base en la forma que vayamos evolucionando se considerará si el siguiente viernes se trabajará con el CODA mismo o ya entramos a la ley de recursos hídricos. Entonces, lo importante, vuelvo y repito, es que se cubran todas las temáticas durante el periodo académico y que, por ejemplo, la planificación nos sirva como una referencia para los temas y sobre todo las actividades a realizar. Con base en eso, mis estimados estudiantes, yo les agradezco mucho su atención el día de hoy. Suban, por favor, la tarea que tienen que entregar de su ensayo. Registré su asistencia, ya estaba para las 6 de la tarde máximo. Y eso ha sido todo por hoy. Dígame, ¿quién levantó la mano? ¿Ya bajaron? ¿Alguien levantó la mano? No alcancé a ver quién fue. Gracias, Yanita, muy amable, muchas gracias. Voy a detener la grabación, ¿sí?